días, amigas, amigos de Forum. Un día más buceamos en el interior, nos adentramos en lo más recóndito, lo que desconocemos o tememos a veces encontrar. A principios del siglo XX, un sociólogo alemán, Max Weber, señaló que Occidente había iniciado un proceso de desencantamiento del mundo que nos lleva a desear todo tipo de bienes, artilugios, materiales, a la vez que perdemos la magia y el sentido intrínsecos a la vida. Ha pasado más de un siglo y esta predicción se cumple, está quizá en su momento más álgido. Contamos hoy con la presencia de dos pensadores, dos escritores que han coincidido en una mesa de debate en Bilbao y nosotros hemos aprovechado esta ocasión para invitarles a estar aquí con nosotros. Vicente Gallego, Jordi Pigem, muchísimas gracias a ambos dos por estar aquí con nosotros. Además habéis venido a Bilbao a presentar vuestros últimos trabajos, Vicente, contra toda creencia. ¿Cuál es el punto del denominador común de los dos? Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, los dos libros están hablando de una misma necesidad, no de la creación de una nueva realidad, aunque en los dos libros aparece el término nueva. Nueva no en cuanto a que debemos de crearla, sino en cuanto a que debemos de recuperarla y de entender verdaderamente y de vivir aquello que nosotros somos, ¿no? Que es una totalidad, que no es un fragmento, ¿no? Nunca es un fragmento. El ser no está hecho por partes, sino que el ser es el ser universal, ¿no? Y los dos libros están hablando un poco de esa experiencia desde diferentes puntos de vista, pero creo que son dos libros hermanos que se llevan muy bien, como se llevan muy bien sus autores, que se conocieron hace un par de años y que desde entonces pues, han sentido pues más que una amistad, una fraternidad. Jordi Pigem, gracias otra vez por estar aquí con esta nueva realidad. ¿Coincides un poco en este análisis Claro, sí. de denominador común? Gracias, Begoña. Pues sí, Vicente, lo has expresado muy bien. Son dos libros que han nacido prácticamente al mismo tiempo. De algún modo son complementarios. El suyo se basa tal vez más en las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. El mío se basa un poco más en ciencia de vanguardia, pero apuntan prácticamente a lo mismo. O sea que en gran medida son dos libros complementarios y entonces es una cosa muy hermosa que dos personas que somos amigos y que tenemos muchas cosas en común en la misma editorial publiquemos y podamos presentarlos al mismo tiempo. Bueno, los telespectadores se estarán preguntando, ¿y este señor que está aquí en el medio quién es? Tiene algo que ver. Bueno, pues también le damos las gracias a Agustín Paniker, que es el director de la editorial Kairos, que ha hecho posible estos dos libros, una editorial que cumple ahora 50 años, que se dice pronto, y bueno, una editorial que apuesta por este cambio del mundo con sus publicaciones, pero quizá todavía, Agustín, de un mundo quizá todavía imaginario. Bueno, muchas gracias, qué ricasco, ¿eh? Un mundo imaginario, bueno, según quien quiera mirarlo así, puede ser todavía un mundo imaginario, puede ser desde el ángulo que cada uno lo mire. Nosotros buscamos establecer un poco puentes en la editorial entre por ejemplo, las tradiciones espirituales y la ciencia, entre Oriente y Occidente. Por lo tanto, en este sentido, estos dos libros son muy representativos de nuestra línea editorial, porque buscan aportar algo nuevo en ese diálogo, sin priorizar una manera de ver el mundo, intentando integrar las distintas tradiciones, distintas maneras de entender el mundo, y en ese sentido esa es la línea de Kairos, que ya llevamos años. Pronto 50 años. De aquí en el 15, esa la fundó mi padre, Salvador Paniker, y yo ya llevo muchos años también allí, y pronto vamos a hacer 50. Bueno, lo celebraremos. Sí, sin duda. Bueno, Vicente, no es la primera vez que estás, que contamos con tu presencia aquí en Forum, en tu condición de poeta, porque por la crítica constatamos además que escribes uno de los versos más bellos que se están escribiendo en la actualidad. Pero este libro entra en otra faceta, has entrado en el ensayo, quizá para poner tu granito de arena en ese mundo de los que, dirigido quizá a los que todavía no están en esta línea o a los que sí. ¿Cómo es el enfoque? Bueno, lo primero, he procurado entrar en el ensayo sin abandonar de la mano a la poesía. Es un ensayo que tiene en su escritura el intento de conservar la emoción, la intensidad y la calidad de la poesía. Porque hay cosas que la única manera no de decirlas nunca, pero al menos de sugerirlas, es la poesía, ¿no? Es la poesía. Y aquello que nosotros somos
precisamente es la principal cosa inexpresable, ¿no? Porque cualquier cosa que podamos expresar, eso no somos nosotros mismos, ¿no? El libro trata de hacer algo de luz, de llevar al lector en el que haya surgido una pregunta radical. Solamente hay una pregunta importante y definitiva en la que está contenido todo, que es ¿quién soy yo?, ¿no? Y alrededor de esta pregunta el libro está tejido, tiene una parte histórica donde se comenta desde la era axial cómo ha sido contestada esta pregunta por todas las grandes tradiciones espirituales, sapienciales y filosóficas. Hay un momento al final del libro donde se dedica también un espacio a las dos grandes religiones de nuestra era. La palabra grandes viene por el número de fieles que tienen y no por ninguna consideración de juicio de valor, ¿no? Que son el cristianismo y el islam. Entonces el libro pues trata de ser una guía para esa búsqueda del sí mismo, porque sin encontrar aquello que todos somos y sin nacer a ese sentimiento de unidad, lo que llamamos historia de la cultura es una gran mentira, porque lo que nos ha llevado es a esta desigualdad, a la gran pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? El sentimiento de unidad nos lleva precisamente a la fraternidad, a la ayuda mutua, a la comprensión, al amor. Creo que estamos en un momento crucial, como también ve el libro de Jordi muy claramente, en el que tenemos dos opciones: echar por ese camino o probablemente desaparecer. Jordi, la nueva realidad ha sido calificado como el filósofo del post-materialismo, y ahora presentas este ensayo también. Pero, ¿realmente qué es la nueva realidad? Bien, creo que todos vemos que la vieja realidad que nos había estado guiando durante mucho tiempo se está derrumbando alrededor nuestro. Vemos escándalos de corrupción, crisis económica, crisis ética, crisis de confianza, crisis ecológica, etcétera, etcétera. El mundo, tal como funcionaba hasta ahora, parece que ya no va a poder seguir funcionando así. Y un poco como estaba apuntando Vicente, parece que tenemos ahora más que nunca, en un mundo que tiene todas las sociedades del planeta en crisis y todos los ecosistemas en crisis, tenemos el imperativo de evolucionar o el colapso. Entonces hay una vieja realidad que claramente se está desmontando, una vieja realidad en la cual se suponía que habíamos venido al mundo a competir y consumir. Se suponía que el propósito de la vida humana era consumir, que eso nos haría más felices, que en el fondo vemos que no funciona así, y que el propósito de la vida colectiva era que creciera el Producto Interior Bruto, lo cual es una estupidez, por decirlo claramente, ¿verdad? El Producto Interior Bruto solo mide movimiento de dinero y no mide realmente el bienestar de las personas, el bienestar de la sociedad, la calidad de vida. Entonces, la buena noticia es que la visión del mundo que nos venía guiando, que es una visión del mundo que ve la realidad como algo puramente mecánico, impersonal, basado en fórmulas y abstracciones, la ciencia de vanguardia está mostrando en la física cuántica, en la neurociencia, en la evolución del mismo pensamiento filosófico en el siglo XX y XXI, estamos mostrando que el mundo en realidad no es así, que el mundo cuanto más lo conocemos, incluso aplicando la visión del mundo de Newton, Descartes, avanzando por ese camino, vemos que el mundo es mucho más sorprendente de lo que habíamos pensado, que la realidad no está hecha de objetos, sino de relaciones, que como dicen cada vez más físicos, la base de la realidad no es la materia, sino la conciencia, que para acercarse al núcleo de la realidad no sirven tanto las leyes, fórmulas y conceptos como la imaginación, la intuición y la creatividad, y que no somos meros espectadores de la realidad, sino co-creadores y coautores de la realidad que percibimos y que experimentamos. Y eso es algo que han dicho muchas tradiciones espirituales, pero lo nuevo es que en artículos científicos de vanguardia esto está empezando a emerger. Y eso nos da la oportunidad de construir un mundo completamente nuevo en el que las personas estén en el centro, en el que el dinero no esté al servicio de las personas, en el que las personas no estén al servicio del dinero, sino la economía al servicio de la sociedad y la sociedad al servicio del crecimiento de las personas y no del crecimiento de la economía. O sea, tenemos la base científica para cambiar la organización de la sociedad y el propósito de nuestras vidas. Hay dos ejes importantes. Quizás sea una pregunta que los tres podéis decir algo al respecto, porque él ha dicho, Jordi ha dicho conciencia, y yo digo, puntualizo, conciencia colectiva, con interrogación, y Vicente una palabra importantísima que me parece, ha mencionado la palabra radical. Quizá, Agustín, tú que vienes de un mundo, vienes de la India, de tus antepasados, bueno, no tan antepasados, pero quizá todo esto, lo radical, sea importante ahora, y también hablar de conciencia, pero de conciencia colectiva.
Por supuesto. Yo creo que no hay que escatimar, no hay que regatear, tratándose de nuestro ser, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. No hay que intentar, por supuesto, uno que ha de utilizar la inteligencia crítica, y no tomar vías a lo mejor impensables, pero uno tiene que ser, yo creo, consecuente con sus o con lo que ahora nos enseña la ciencia o lo que nos han mostrado desde siglos las tradiciones. Esto de radical, Vicente, supongo que, o sea, no es una casualidad decir la palabra radical. Lo radical nos lleva a la reacción, ¿no? Vamos a ver, en nosotros aquello que realmente somos no es aquello que nosotros pensamos ser a cada instante, no es lo que nuestros padres nos dijeron que éramos, un nombre, que como se ve es muy poca cosa, son una serie de letras, no es tampoco un cuerpo, aunque sea también un cuerpo, un nombre, etcétera, etcétera. Somos algo que engloba la entera realidad. Lo que nosotros somos, lo somos radicalmente, no lo podemos ser a medias. Por lo tanto, la investigación, para llegar a la realidad auténtica del ser humano, debe ser una investigación radical. Y como, según mi vivencia, la realidad última del ser humano es la gratitud, el amor, la paz, la libertad, pues es necesario ser muy radicales con todas las creencias que se nos han atornillado poco a poco, el condicionamiento, etcétera, etcétera, despejar absolutamente el corazón para que el corazón pueda mostrarse tal y como es. Solo desde ahí es cuando nosotros verdaderamente podemos conocer y saber quién tenemos enfrente de nosotros a cada instante, ya se trate de un árbol, ya se trate de una persona, ya se trate de un animal. Es decir, cuando nosotros sabemos quiénes somos, entonces podemos respetar aquello que no es diferente de nosotros mismos. Esto es una unidad absoluta y, como apunta Jordi muy bien, la base de todo esto es la conciencia, que es idéntica en cada uno de nosotros, y el modo en que la conciencia se manifiesta es el modo de la interpenetración de todas las cosas, el modo de los procesos que están creando continuamente la realidad, ¿no? Lo que el budismo llama pratitya samutpada, ¿no? La interconexión, la originación interdependiente de todas las cosas. Jordi, has mencionado esta descripción tan tremenda de la realidad que tenemos todavía, que este mundo obsoleto que de alguna forma está no solo tambaleándose, sino cayendo, de corrupción, donde todo se sabe de forma inmediata también, donde todo fluctúa de forma más rápida. ¿Hacia dónde caminamos? Porque la sociedad camina hacia un lado y quizá los que gobiernan por encima incluso de los banqueros o de los poderes financieros o de los políticos, los que están todavía más arriba, ¿caminan hacia otro lado? Sí, estamos en un momento en el que los expertos se guían por mapas que ya están obsoletos, mapas que no corresponden con la realidad actual, y se guían por brújulas que solo apuntan al pasado. Incluso los manuales de economía que se enseñan hoy en día en la mayoría de facultades de economía son manuales escritos hace 20 y 30 años que no corresponden para nada con la economía actual. Entonces estamos en un momento en el que se derrumba un mundo, quieren hacer otro mundo, y estamos en ese momento interesante de transición entre esas dos posibilidades. Es un mundo en el cual hay más retos que nunca, porque ha habido retos para localidades, países enteros, pero para todo el mundo, para todo el planeta como ahora, no había ocurrido jamás. Y al mismo tiempo tenemos oportunidades como nunca, a través de medios de comunicación, de Internet, del conocimiento que nos aporta la ciencia, del enriquecimiento que nos aporta el conocer otras culturas. Entonces es un momento que pide respuestas radicales en el sentido etimológico de ir a la raíz de las cosas, es lo que significa radical, porque exactamente. Si nos quedamos en la superficie no vamos a ninguna parte. Por tanto, hay que ir a la raíz de las cosas para reconstruir el mundo, y de alguna manera el mundo nos está pidiendo que cada uno de nosotros contribuyamos a reinventarlo. Porque todas las profesiones humanas hoy en día se han de reinventar para integrarlas con, hablabas de conciencia, pues con la conciencia planetaria, con la conciencia social. Estábamos habituados a esta conciencia individualista de creer que somos como átomos perdidos en un mundo hostil. Y se trata de darnos cuenta de que como individuos aislados no somos nada, que somos siempre parte de una red de relaciones. Y entonces, en este sentido, es un momento histórico fascinante, porque se está derrumbando un mundo, están haciendo otro mundo, y todos nosotros tenemos la oportunidad de contribuir a la creación de este mundo nuevo, que dependerá de nosotros hacia dónde va a ir. Y puede ser que en unos lugares vaya para un lado y en otros para otro, porque dependerá de nuestra vocación, de lo que sentimos que tenemos que hacer. Pero en este sentido, vivir en este momento de transición radical es mucho más interesante que vivir en un mundo en el cual tú ibas a hacer la profesión de tus padres o ibas a casarte con quien te digan, etc. Es un mundo en el que todo está en juego, ¿no? Si antes de nacer nos hubiéramos preguntado nosotros que queríamos ir a una época muy interesante, no nos hubieran enviado a la Edad Media, no nos hubieran enviado a un mundo ya
muy bien estructurado, hubieran dicho, vete a principios del siglo XXI y verás cómo ahí está todo por inventar, está todo por reorganizar, para hacer las cosas de un modo que contribuyan a una sociedad más justa, más sana, más ecológica, más solidaria y donde la vida humana tenga mucho más sentido. Agustina Cairós, llegarán un sinfín de propuestas, de trabajos, de personas que están ya dentro de esta realidad, viendo cuáles son los caminos para avanzar hacia el futuro, ¿no? Pero hacer una selección de estos trabajos tiene que ser difícil para llevar también una seña de identidad como la que vosotros lleváis a cabo, ¿no? O tenéis. Sí. Esa es la labor del editor, un poco hacer ese filtro. Muy buena parte de mi trabajo es leer los materiales que nos llegan. Fíjate que... ¿Qué descubres en las inquietudes de las personas? Perdón, ¿qué descubres? Bueno, pues cuando un autor me envía su original, o yo pido un libro que ha publicado una editorial extranjera también, miro los dos. Claro, el autor se desnuda, descubre universos. Lamentablemente yo tengo unos límites que son el número de títulos que yo voy a publicar por año. Yo publico 30 nuevos libros cada año y eso ya me marca, tengo que ser forzosamente muy selectivo. Tú piensas que yo leo... Más o menos me envían autores de aquí o de América Latina, me envían unos 2 originales al día. Tremendo, sí, tremendo. Sí. Hoy en día la gente escribe mucho. De esos 500 o 600 originales, yo voy a publicar unos 10 o 12. O sea que tengo que poner un filtro. Tiene que ser difícil. Muy difícil, claro. sí. Buena parte de mi trabajo es decir que no. A mí me cuesta mucho, además, decir que no. Pero eso es parte de mi trabajo. Yo tengo que poner unos filtros. Bueno, pero a la gente que se dice que no, también se le puede indicar caminos. No, claro. Yo eso lo hago. Alternativos, ¿no? Sobre todo cuando digo que no, pero es un trabajo que a mí me merece mucho respeto, que me ocurre muchas veces. Digo, es un libro perfectamente publicable, pero por A, por B o por C yo no lo voy a poder hacer, pero entonces suelo recomendar y dar alguna orientación, sí. Vicente, tú que estás tan inmerso en el budismo, en el taoísmo, ¿cómo contagiar a las personas? Porque hablamos de cómo nos vamos dirigiendo, pero claro, todas las personas, millones de personas que hay a lo largo y ancho del planeta, ¿cómo contagiar a las personas más esclavas del sistema, a las que más les cuesta desprenderse, incluso de forma colectiva, por países, ¿no? Que tienen que iniciar otro proceso? ¿De quién depende? ¿De los políticos, de los que nos mandan? Depende de la clarividencia y de la capacidad de atención de cada cual. Hay una medicina y una maestra infalible, que es la muerte. La muerte, la sociedad contemporánea la ha barrido absolutamente, la ha quitado debajo de la alfombra, ya no vemos morir a nuestros seres queridos, solamente interesa la juventud, los viejos también están apartados. La muerte es una realidad que es de tal categoría que para la persona no hay otra realidad más que la muerte. Esto lo hemos querido olvidar. Cuando nosotros olvidamos que la realidad única, porque es definitiva para la persona, es la muerte, que constituye el olvido del placer, del dolor, de la ganancia, de la pérdida, inmediatamente cuando nosotros, en vez de creer que moriremos dentro de un tiempo, vemos que aquello que debe de venir en este momento, pero su efecto es definitivo, ya está aquí y ahora, entonces es cuando dejamos de chafarle el pie al que tenemos al lado para ver si conseguimos coger el sombrerito que nos gusta más. En fin, quien dice esto dice... Pues sí. Toda esta avidez... Lo mínimo que puede pasar o que está pasando. Toda esta avidez que ha convertido que los políticos están en la corrupción, que tal, todo el mundo va persiguiendo quimeras, todo el mundo va persiguiendo placer, que ya está en el olvido con la muerte, todo el mundo va persiguiendo dinero, que ya está en el olvido también. Bueno, pero además una forma de placer que tampoco es un concepto de placer como el que es una mentira, porque en el mismo momento en que ese placer parece que lo estamos cogiendo, como es un placer que está en la mente está diciendo, ¡ay, qué gustito! ¿Cuánto durará esto? O sea, no es placer, es todo sufrimiento. Por eso el Buda llegó y dijo, la primera cosa es que ustedes se den cuenta que desde el lugar donde están viviendo todo es dukkha, sufrimiento. Y entonces verán que hay un modo de vivir en el gozo absoluto, que es reconocer esta vida con el desapego de saber que esto dura un instante y luego se olvida. Bueno, el gran viaje, ¿no? El gran viaje hacia... Bueno, no sabemos hacia dónde. Solo la muerte es capaz de curarnos de toda avidez, de todo rencor. Nos deja limpios absolutamente. La muerte no es algo oscuro, la muerte es todo luz.
pero tenemos que traer la presencia aquí y ahora. Mientras la vemos allí es terrible, porque no hemos visto quién somos nosotros, ¿no? Nosotros estamos por encima de la muerte, porque la muerte no es diferente de lo que somos. La muerte y la vida son una misma cosa. De todas formas, bueno, antes de entrar en otro tema, al hilo de la muerte, sí es verdad que estamos en una sociedad donde no solamente se nos aparta en general, o se aparta incluso en los más jóvenes del dolor, quiero decir, es que no sufra del dolor físico, del dolor emocional. Esto también, indicar el camino hacia otro lado también es complicado, ¿no? Porque mandan las masas. ¿Esto cómo se le puede dar la vuelta? ¿A base de qué? ¿Los medios de comunicación? ¿La educación? Quiero decir, ¿qué parámetros hay que o se están moviendo? Quizá la pregunta vaya para los dos, ¿no? Yo tengo una confianza ciega en el alma humana. Creo que el siglo XX ha sido el siglo del absoluto desengaño. Y estoy viendo que ahora en este momento hay un montón de gente, cada cual haciendo la guerra por su cuenta, pero todos confluyendo. Hay un montón de gente hablando de esta posibilidad de vivir la vida desde la realidad absoluta de la vida, que es la gratitud y la desnudez, la ausencia de cualquier necesidad ficticia. El hombre, las necesidades que tiene son muy pocas y podríamos tenerlas todos cubiertas de manera maravillosa si no hubiera tanto egoísmo, tanta avidez y tanta codicia, ¿no? Creo que desde la nueva ciencia, desde la nueva psicología, la psicología transpersonal, desde el Vedanta, desde el Zen, hay un montón de gente abriendo caminos, indicando desde la filosofía bien entendida, gente como Mónica Caballé, como Consuelo Martín, por ejemplo, que están tendiendo una mano para que muchos corazones que comienzan a abrirse y decir, bueno, esto es todo, hay algo más. Hemos visto ya demasiada miseria como para conformarnos con esto. Creo que, no sé quién dijo, no me acuerdo, pero alguien dijo, el siglo XXI será el siglo de la mística o no será nada, ¿no? Creo que esa apertura se está produciendo de manera natural. Jordi. Bien, creo que lo dijo Gabriel Marcel, el autor francés. Sí, estamos en un mundo que ha ido desarrollando esa idea que tú comentabas al principio del desencantamiento del mundo, de Max Weber. Bueno, Max que Weber, lo leí en un artículo precisamente, de una entrevista que te hacían a ti. Pues que me Max Weber quedé con la frase, sí, increíble. Que es un autor crucial, ¿no? Él veía este desencantamiento pues, ligado a la burocratización, al hecho de que las abstracciones tienen más importancia que las personas, a la racionalización, toda una serie de procesos que han ido avanzando cada vez más. Él vivía en un mundo en el que no había códigos de barras, que apenas se utilizaban las estadísticas hace 100 años, ¿no? Hablaba de que estamos presos de una jaula de acero y de que es un mundo pues, que va perdiendo su sentido. Y un poco como reacción ante esa burocratización, racionalización, quizás se da un proceso de llevar la contra y caer en la banalización, la irracionalidad, pero ni una cosa ni la otra nos sirve. Y un poco lo que ocurre es que hemos llegado al extremo, que esa civilización se está muriendo porque pierde su sentido. Es una civilización que consume más recursos materiales que ninguna otra sociedad humana haya hecho jamás, y sin embargo estamos más felices que otras culturas. No lo parece. Hay mucha gente con depresiones, con ganas de suicidarse antes de que empezara la crisis, me refiero. Mucha gente que se siente sola, que no encuentra propósito a su vida. Sabemos que hay comunidades indígenas que, como han estudiado los antropólogos, pues trabajaban una media de 3 o 4 horas al día. Pero nosotros hemos querido trabajar y trabajar para tener más y más. Y en el fondo, ¿eso a dónde nos lleva? Keynes, el gran economista de la primera mitad del siglo XX, imaginó que en el año 2000 trabajaríamos 2 horas al día, porque como la productividad iba aumentando, pensó, claro, pues tendremos lo mismo que necesitamos ahora, trabajando menos. Pero en vez de hacer eso, de gozar del tiempo libre y tener una vida más sencilla, apostamos por tener más y más y más, creyendo que el consumo nos iba a llevar a una vida más feliz. Y todos nosotros hemos experimentado pues, que la cosa que nos vende un anuncio no nos va a hacer tan felices como el anuncio prometía. Bueno. Pero al mismo tiempo los psicólogos y sociólogos nos muestran con datos que eso no funciona así. Que, por ejemplo, los norteamericanos de los años de principios de los 70 se sentían más felices que los norteamericanos del año 2002, 2004, a pesar de que tienen pues, un Producto Interior Bruto más alto, que tienen casas más grandes, coches más potentes, piscinas más grandes, pero tienen más litigios, menos tiempo para estar con las personas que aman, menos tiempo para dedicarse a lo que realmente quieren hacer con su vida. O sea que esa apuesta llevada a un extremo no funciona. Si estás en una situación muy pobre, necesitas aumentar tu nivel de vida. A partir de un cierto nivel, en el que ya tienes un techo, alimentación asegurada, un mínimo de cultura y relaciones sociales, seguir apostando por tener más y más, como hacen todas estas personas que luego vemos atrapadas en escándalos de corrupción, en el fondo arruina el alma un poco, podríamos decir. Bueno, no hay más que ver cómo vivieron, con qué sentido de la gratitud
los verdaderos nativos americanos, que fueron sacados de allí y sometidos a un genocidio, ¿no? Los llamados pieles rojas, ¿no? Este tema lo comentabas ayer en la presentación del libro. Cuéntanos, porque es interesante este análisis. Bueno, a mí me interesa mucho en la grandísima cultura de esta civilización, de los indios nativos americanos, ¿no? El ejemplo que dieron, maravilloso, cuando se cometió con ellos, pues todo lo que se cometió, los discursos de sus jefes, llamándoles hermanos a aquellos que los habían sometido, etcétera, etcétera, y explicándoles que, bueno, que por mucho que ellos quisieran apoderarse de la tierra, que la tierra no les pertenecía ni a ellos ni a los otros, que la tierra era su madre, ¿no? Y estos hombres vivieron en contacto con la naturaleza, con un profundo respeto, con un sentido de unidad con la naturaleza, y si no los hubieran quitado allí, seguramente seguirían. Entonces, la gran pregunta que yo me hacía ayer en la presentación es que estos hombres eran verdaderamente incapaces para lo que hemos llamado, entre comillas, progreso, para los inventos, etcétera, etcétera, o es que vivían tan en su colmo, vivían en tal estado de plenitud y de gratitud que no necesitaban inventar ni teléfonos móviles, ni coches, ni nada por el estilo. Solamente hay que ver los niños. Yo leía las declaraciones de un indio que decía: nuestra infancia era maravillosa, únicamente teníamos que aprender a cazar con el arco y las flechas, montar a caballo, ir al río a nadar. Yo veo a mi hijo sometido en el colegio a una tortura diaria terrible. ¿Para qué sirven todas estas cosas al final? Hemos puesto todo, como decía Jordi, en el tema del consumo, de la apariencia. Pues yo he llegado a ser, esto soy, esto tengo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay del verdadero cumplimiento del alma humana? Eso se ha perdido de vista hace muchísimo tiempo. Y casi todo lo que publica la editorial Kairos va en esa línea, ¿no? ¿Cómo nos encontraremos otra vez a nosotros mismos? Y como los estímulos vienen de muchas partes, desde la ciencia, desde la sinceridad, de la última ciencia, de la economía, de la religiosidad, creo que todo eso está abriendo caminos. Estamos ya casi en el tramo final del programa, pero has puesto un tema encima de la mesa, has hablado de la ciencia y es un aspecto que toca Jordi en su libro interesante respecto al tema este del cerebro y cómo se divide el cerebro y cómo afecta a las decisiones. Explícanoslo, por favor. Bueno, no sé si tendremos tiempo de sí, explicarlo yo creo que sí, de una manera coherente, ¿no? Pero sí que sabemos, hubo toda una serie de ciencia divulgativa hace 30 o 40 años sobre el papel de los dos hemisferios. Luego se vio que no era exactamente así. Y lo que hoy sabemos desde hace muy pocos años es que hay como dos estilos de conocimiento distintos a ambos hemisferios. Hay un hemisferio que quiere analizar, clasificar y cuantificar las cosas, y otro que se fija en las relaciones, en el contexto. Y es como si hemos apostado por ver el mundo desde esta manera de entender las cosas, desde este estilo de conocimiento que apuesta por la abstracción, por lo que se puede cuantificar, por lo abstracto, y hemos olvidado en gran medida las relaciones que dan sentido a las cosas, ¿no? A pesar de que, como decía antes, la conclusión básica de la física cuántica es que el mundo no está hecho de objetos, de bolas de billar, sino de relaciones. Y un poco la transición que nos toca hacer hacia este nuevo mundo, en el que la vida humana tendría más sentido, es pasar de esta manera de conocer las cosas basándonos en los objetos, en lo que se puede aislar, a poner el énfasis en las relaciones. Quería apuntar, creo que es relevante, que kairos, el significado de la palabra kairos es momento oportuno, en griego clásico. Y estamos, de algún modo, en un momento crucial. Ha habido grandes pensadores que hace 40 años apuntaban ya hacia este cambio. Por ejemplo, Martin Luther King, unos meses antes de que lo asesinen, dice que es urgente, hace 40 años, un poquito más, pasar de una sociedad centrada en las cosas a una sociedad centrada en las personas. Y como Martin Luther King, pues había muchos otros autores que lo decían en los años 60 o 70, etc. Y de algún modo eso se fue perdiendo de vista y ahora el momento oportuno, la hora de la verdad, es ahora. Agustín, tú vienes de la India, como decíamos, un país en donde también hay corrupción, también hay abusos, pero sin embargo, donde todo el mundo sonríe. Es increíble. Bueno, es que mientras iban hablando los dos yo pensaba, ¿por qué no medimos el progreso en vez de por la renta per cápita o el Producto Interior Bruto, por las sonrisas por minuto que producen los habitantes, que de alguna manera reflejarían la felicidad o un estado de ánimo? Claro, como eso no es mesurable, no es cuantificable, pues no, parece que no existe y no se mide. Pero es un poco el ejemplo que tú ponías, Vicente, de los indios americanos, ¿eh? La empatía con la naturaleza. A ver si lo vamos consiguiendo sí. rápidamente. Ya sé que le tendríamos que dedicar más tiempo. Vicente, algunos versos antes de terminar que puedas aportarnos, quizá los que vamos a leer dentro también de este libro, Contra toda creencia.
Hay pocos versos en ese libro, pero voy a decir unos versos del maestro Dogen maravillosos, que dice: el cuerpo emerge de la práctica de la vía, y lo que emerge de la práctica de la vía es el cuerpo. El universo entero en las 10 direcciones es el cuerpo real del ser humano. Vivir y morir, el ir y venir, son el cuerpo real del ser humano. Y esto Juan de la Cruz lo decía de la misma manera, pero diciendo: mi amado, las montañas, los ríos son... se me ha olvidado el segundo verso. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas. Todo es uno, todo es la misma cosa. A lo que Juan le llama mi amado, el otro le llama el cuerpo vivo de la realidad. Bueno, pues a ver si vamos todos caminando hacia estos parajes poco a poco. Ha sido un placer teneros y siempre estáis invitados aquí en este plato de foro y os esperamos. Y no queremos tampoco desprendernos, que no nos desprendamos nunca de vosotros, que siempre estéis aquí. Muchas gracias. Es que ricasco. Y a vosotros, Kairos, la palabra Kairos, ya sabéis, tenemos ahora la oportunidad y no vamos, por lo menos no estamos dispuestos a desaprovecharla. Es que ricasco agur.